En esta clase nos concentraremos en cómo configurar resortes dentro de Inventor Nastran y también dentro de ANSYS Workbench. El uso de resortes es sumamente útil desde el punto de vista de un ingeniero estructural porque en muchas ocasiones, en lugar de modelar todo un cuerpo, lo que hacemos es, por ejemplo, la interacción suelo-estructura, modelarla a través de resortes que representarán el suelo. También son útiles en el caso de que tengamos que representar contactos entre diversos cuerpos estructurales que tienden a deformarse o inclusive por algún mecanismo de disipación de energía. En este momento solamente vamos a concentrarnos en la parte de los resortes y más adelante veremos cómo podemos introducir la parte de amortiguamiento. Ahora bien, ¿cómo podemos crear ese tipo de soportes dentro de Autodesk Inventor con el motor de Nastran? Bueno, para crear un resorte podemos hacerlo o a través de dos puntos o inclusive con un solo punto y diciendo que ese único punto es porque el resorte va a estar acoplado al suelo. Por lo tanto, solamente definimos el punto donde, digamos, va a haber la posible deformación, porque el resorte va a permitir cierto grado de deformación dependiendo de su rigidez. Y no introducimos el segundo punto porque ya asumimos que está totalmente empotrado. Vamos a ver las dos metodologías. Por ejemplo, en este caso, si nosotros salimos solo un momento de Nastran para que ustedes vean el modelo que se ha creado en Autodesk Inventor, ustedes podrán ver que se trata de una losa, por cierto, una losa bastante delgada. La hicimos así para que sea bastante flexible. Y noten que a propósito hemos creado un punto de referencia que está por debajo de una de las esquinas. Esto es con el objetivo de que podamos crear un resorte entre el punto inferior de la losa y este punto de referencia. Luego también veremos que podemos introducir resortes equivalentes en el suelo, por ejemplo, si utilizamos digamos la transformación del coeficiente de balastro, y para eso también hemos tenido que subdividir internamente la superficie inferior de la losa. ¿Por qué? Porque en todos estos puntos que vamos a pintar de rojo, nosotros debemos pues introducir un nodo. Si estos nodos no existen, será imposible transmitir las variables necesarias a los puntos de control del mallado. Por lo tanto, nos vemos obligados a hacer esta subdivisión rectangular que ustedes ven en la parte inferior para poder generar esos puntos que se resaltan ahora en rojo y por lo tanto allí poder asignar rigidez de ser necesario. Ok, entonces este es, digamos, el preprocesamiento que nosotros haríamos a la geometría en el caso de querer introducir resortes. Si usted va a introducir un resorte por dos puntos, entonces debe tener al menos los puntos de inicio y final del resorte bien configurados. Y si luego va a introducir resortes no por dos puntos, sino solamente como elementos que están acoplados al suelo, pues al menos deberá contar con una referencia de los nodos necesarios. Establecidos entonces estos requerimientos, nosotros podemos proceder a activar el módulo de Autodesk Inventor Nastran. En este caso estamos aplicando, como ya les habíamos dicho, el sólido, un material de concreto. También estamos aplicando una carga en dirección Y negativa de 1000 newtons a lo largo de todo este elemento. Esto es un elemento que tiene de borde a borde 1500 milímetros, ¿sí? Cuadrado, 1500 en ambos sentidos. Y bueno, tiene un espesor de 50 milímetros. Ahora bien, lo que vamos a hacer a continuación es establecer las restricciones. Yo voy a, por el momento, remover esta restricción y por el momento remover estos soportes. ¿Por qué? Bueno, quiero crear restricciones y soportes desde cero, ¿vale? En primer lugar, lo que vamos a hacer es crear una restricción en la que donde no haya un resorte, esto esté totalmente acoplado. ¿Okay? Esto esté restringido en su movimiento y que solamente exista un resorte en este nodo de tal manera que él pueda moverse hacia abajo. Para ello voy a irme a restricciones. ¿Vale? Esta restricción vamos a llamarla restricción de resorte. Restricción de resorte. Perfecto. Y vamos a liberar la traslación, vamos a restringir la traslación y la rotación en todas las direcciones. Pero específicamente ¿dónde? Pues en estos vértices, ¿no? Yo voy a limpiar todo y solamente lo voy a incluir en los vértices donde, por cierto, no tendré el nodo.
Entonces son estos 3 vértices, presiono OK y ustedes pueden ver que se genera la restricción. Ahora, en el vértice donde tengo el resorte, que tengo este punto de apoyo, este work point o punto de trabajo bien definido, entonces lo que voy a hacer es moverme hacia connectors y vamos a crear un nuevo conector del tipo Spring al que vamos a llamar resorte. Ahora bien, en esto del resorte, noten que por ahora no está activa la opción de que el resorte esté acoplado a tierra, grounded, está desactivo, así que por lo tanto necesitamos definir 2 puntos para el elemento. Yo podría hacer clic en el primer punto y automáticamente me lleva al segundo parámetro, clic en el segundo punto y noten que él de hecho genera una representación visual de dicho resorte. Entonces ahí está la representación del resorte. Por ahora, nosotros en el resorte podemos incluir un amortiguamiento que es G por E y podemos incluir una rigidez. Ojo con esto. En este momento usted podría llegar a pensar que si yo activo la rigidez, por ahora no tiene ninguna, pues la rigidez que yo estoy introduciendo realmente es la rigidez en el eje axial. Pero eso es falso. Eso es falso. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a Advanced Options, vamos a ver que acá K1 no es más que la dirección representada por el sistema de coordenadas en dirección X, pero existen muchas otras K. Por lo tanto, realmente lo que nosotros queremos hacer es introducir una K en dirección 2, que es el eje Y. Acá, por ejemplo, podemos introducir 18.000 newtons por milímetro. Recuerden que este es el K del resorte. Si, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una estimación de esta rigidez a partir de un coeficiente de balastro para asemejar fundaciones, pues tendremos que hacer la conversión del coeficiente de balastro, que puede venir en newtons por milímetros cúbicos, o dependiendo si se hace por una fundación bidimensional, pues newtons por milímetros cuadrados, ¿cierto? En este caso nosotros tenemos que hacer la conversión a el resorte uniaxial, ¿no? Que en este caso son newtons por milímetro según las unidades que estamos utilizando. Entonces, siempre importante tomar en cuenta ese punto. Ahora, además, noten que no hay ningún valor en la rigidez que está en los otros grados de libertad. Y noten que estos grados de libertad son los primeros 3 translacionales, las últimas 3 componentes de la rigidez son rotacionales. Y por eso ustedes pueden ver ahí que es newton por milímetro radian. ¿Ok? En las últimas 3. Si ustedes no dan ningún valor, él va a asumir que esto es 0. Entonces, por lo general, lo que vamos a hacer es colocar un gran valor, como 1 por 10 a la 100, acá en la rigidez. Quizás no tan grande, porque si lo colocan, por ejemplo, de 1 por 10 a la 1000, entonces tenderá a ser infinito y esto nos va a dar un problema en el ensamblaje de la matriz de rigidez. Pero sí muy rígido, al menos en comparación con el punto que debe moverse. Esto es si ustedes asumen que este resorte solamente debería tener la posibilidad de trasladarse en el eje axial, ¿ok? Porque si no, bueno, él obviamente podría hacer esto, ¿no? Podría moverse el resorte, podría moverse hacia acá y entonces este sería el resorte final, ¿ok? Si ustedes no quieren que ocurra eso, sino que únicamente haya una traslación en el eje axial, pues podrían colocar una gran rigidez en todas las demás direcciones establecidas dentro de los grados de libertad. Noten además que nosotros podríamos incluir acá amortiguamiento también para cada uno de los grados de libertad. Por ahora no lo vamos a utilizar, pero esto será bastante importante cuando entremos dentro de los análisis dinámicos y querramos, por ejemplo, hacer el análisis de rango de frecuencias de una fundación sometida a carga vibratoria, porque es la fundación de un equipo vibrante. Entonces, cuando tenemos carga armónica, nosotros lo que hacemos es determinar tanto la rigidez como el amortiguamiento de cada uno de estos grados de libertad a partir de funciones de impedancia de acuerdo con el código ACI o cualquier otro código. En ese caso, las funciones de impedancia nos van a dar 2 valores. Un valor de, digamos que es complejo. Es primero un valor real que va a ser correspondiente a la rigidez y un valor imaginario, ¿sí? La parte compleja o imaginaria de la variable compleja que va a representar el amortiguamiento. En este caso no vamos a entrar en este punto, pero hacemos referencia a que podríamos utilizar amortiguamiento combinado para fundaciones en el futuro. Y más adelante veremos cómo incluir un amortiguador simplemente. También acá, esto igualmente es un coeficiente de amortiguamiento, ¿ok? Pero este coeficiente de amortiguamiento es G por E, mientras que estos otros vienen dados para cada uno de los grados de libertad.
Bueno, yo no quiero incluir amortiguamiento en este caso, así que simplemente incluyo resorte, ¿vale? Y esto es pues prácticamente lo que debo hacer. Pero noten algo, este resorte es realmente un elemento que tiene un nodo 1 y un nodo 2. Y este nodo 2 no tiene aplicado ninguna restricción. Entonces tenemos que aplicar una restricción a este segundo nodo. Si nosotros volvemos a las restricciones, hablamos del resorte, nosotros habíamos hecho que estos primeros 3 vértices estuvieran totalmente restringidos. Bueno, ahora con control voy a agregar también este punto para que esté totalmente restringido. O sea, esta parte del resorte también debe estar restringida. ¿Ok? Entonces él se va a poder deformar, ¿vale? En la dirección del resorte. Si nosotros hacemos entonces la corrida, vamos a obtener los resultados de deformación. Y bueno, típicamente, a ver, nos estamos imaginando que debe ocurrir algo como esto, ¿no? Que esto no se va a mover, esto puede bajar un poco, ¿sí? Entonces, esto va a bajar un poco, mientras que esto no se va a mover en absoluto. ¿Vale? Vamos a ver si eso fue realmente el resultado obtenido. Vamos a activar los desplazamientos. Ahí estamos viendo la deformada que nos está dando lógica. Vamos a activar los desplazamientos. Y bueno, podemos activar acá digamos, el establecimiento de pruebas para ver qué pasó justo en este punto, ¿no? En este nodo. Noten que sí que hubo una traslación en dirección Y, ¿ok? 0.1 milímetros. 0.01 milímetros, ¿vale? En las otras traslaciones eso es prácticamente 0 porque es 1 por 10 a la menos 5, ¿no? Entonces realmente esto es lo que nos interesa. Entonces podemos notar allí que de esta manera se pueden establecer resortes totalmente. Ahora bien, en este caso hemos incluido un solo resorte. Ya saben entonces cómo definir un solo resorte. ¿Qué hay si quisiéramos incluir una serie de resortes para una fundación que nos interesa quizás como ingenieros estructurales? Bueno, nuevamente yo voy a decirle acá, mira, remueve esto de resorte. También voy a tener que remover estas condiciones de borde porque ya no aplican. Yo tengo preparados por acá en mi modelo algunas condiciones de borde, ¿vale? Por ejemplo, tengo acá las restricciones para un suelo elástico. Y asimismo, en el modelo ya yo había creado antes un conector que habla de soportes tipo resorte, es decir, que es todo para todo el basamento. Ahora, cuando nosotros aplicamos eso, veamos qué configuración se está realizando acá para soportes tipo resorte. Bueno, en primer lugar, noten que ahora que yo estoy utilizando este soporte tipo resorte para el suelo, estoy activando la opción que el resorte esté conectado al sitio, grounded, ¿sí? Conectado a tierra. Es decir, hay un extremo empotrado. Y además noten que hay una serie de elementos que en total son 16 y esto nos está dando porque yo tengo 16 nodos, ¿sí? 1, 2, 3, 4 en una dirección y 1, 2, 3, 4 en la otra, ¿sí? Donde en cada uno de estos nodos he incluido en una definición de la rigidez, ¿vale? Que en este caso es la conversión del coeficiente de balastro a la rigidez del elemento uniaxial. Y bueno, he dicho que en los demás tiende a ser muy rígido. Ok, no infinito, pero mucho más rígido. Entonces, lo que estoy haciendo es aplicar para cada uno de estos nodos, ¿sí? Para cada uno de estos nodos ahora un resorte equivalente. Obviamente, si quisiera que esto se deformara de forma exacta, podría incluir una mayor cantidad. Pero en este caso solamente estoy incluyendo 16 resortes. Y acá en las restricciones, lo que, digamos, estoy tratando de asegurar para que no ocurra ningún mecanismo, es que no haya una traslación en ninguna de las otras direcciones, sino solamente he liberado la traslación donde he incluido el soporte del suelo. Bueno, entonces si nosotros ejecutamos, vamos a remallar, generamos nuevamente la malla y corremos, entonces veremos cuál es el tipo de deformada que vamos a conseguir, ¿no? Típicamente es la deformada de una fundación elástica que no es rígida porque obviamente la relación espesor, largo y ancho es muy pequeña, inferior a 10 y por lo tanto nos va a dar una deformada elástica, ¿no? Y fíjense que vamos a esperar que se produzca la visual, ahí está, ¿no? Ahí se está viendo cómo realmente esta losa se deforma acorde a una carga distribuida. También estamos observando concentraciones de tensiones que ya entendemos de dónde vienen. ¿Ok? En este caso yo
Bueno, estoy pasando por encima muchas cosas porque esto es solamente un ejemplo simple. En primer lugar, podemos observar que esto habría que haberlo modelado como un shell, porque la relación espesor-lado es menor de 1 a 10. Y también estamos viendo que hay concentraciones de tensiones por aplicación, ya no de una carga puntual, sino más bien de una condición de borde, donde estamos restringiendo, digamos, no totalmente, pero parcialmente la libertad de movimiento en esa dirección. Entonces, claro, acá va a haber una singularidad de tensiones en todos estos puntos, ¿vale? Podría disminuirlo un poco aumentando la cantidad de resortes y tratando de distribuir todas esas cargas, o simplemente pasarlos por alto, ¿no? Si lo que me interesa, porque típicamente lo que me va a interesar en un estudio de este tipo de fundaciones elásticas es el asentamiento, ¿vale? Y nosotros sabemos que el asentamiento no va a tener un problema, el problema se va a presentar por la concentración de tensiones. Entonces, si yo me voy acá a desplazamientos, yo no voy a ver esos puntos concentrados, ¿sí? Porque obviamente no me va a interesar en este caso estudiarlo, ¿no? Sino que yo sí veo una distribución bastante homogénea de las deformadas, ¿ok? Entonces, en estos casos, podríamos simplemente pasarlo por alto, ¿ok? Porque lo que nos interesa es la deformada. Ahora bien, ¿cómo podemos trabajar con resortes en el caso de ANSYS? Bueno, nuevamente vamos a movernos hacia ANSYS Mechanical. Acá ya yo he hecho ya tenemos construido algunas cosas para no hacerlo desde cero. Pero bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es movernos hacia proyecto y incluir en el modelo esta opción que dice Connections, ¿ok? Entonces ustedes deben insertar esta sección de conexiones, ¿ok? Puede ser un Connection Group, ¿vale? Dentro del Connection y así por el estilo. Pero tenemos que habilitar las conexiones. Ahora bien, luego que estén habilitadas las conexiones, al hacer clic derecho sobre Connections, nosotros podemos agregar un resorte. Ahora, ¿cómo agregamos el resorte? Bueno, en primer lugar, la configuración por ahora está dada para que usted pueda resistir, tener una rigidez longitudinal y también un amortiguamiento, ¿vale? En nuestro caso no necesitamos el amortiguamiento. Entonces yo lo voy a decir solamente en compresión. Al trabajar un elemento solo en compresión, esto podría incurrir en una no linealidad, porque significa que el elemento no estará disponible si hay tracción. Obviamente nosotros esperamos que solo haya compresión, pero eso obliga a que en los análisis, en la configuración de los análisis, yo active las grandes deformaciones, ¿ok? Entonces eso es algo necesario. Ahora bien, ¿cuál es la rigidez? Vamos a colocar acá 16.000 nuevamente. Y noten que por ahora la longitud del resorte es 0 porque tenemos que incluir 2 puntos. En este caso hay que incluir 2 puntos y yo voy a decir que esto va a ser de cuerpo a tierra. Ustedes dirán, bueno, pero si ya sabemos que está acoplado a tierra, es decir, que está restringido el movimiento en uno de los extremos del resorte, ¿por qué todavía hay que seleccionar 2 puntos? Bueno, porque igualmente el resorte debe ser modelado en el caso de ANSYS por 2 puntos. Entonces, bueno, cada software tiene su metodología. Por ejemplo, yo le digo acá, cambia la referencia, le voy a decir que active la selección de puntos y este va a ser el punto donde yo quiero incluir el resorte, digo aplicar y hago lo mismo para la selección del segundo punto que va a ser el móvil y hago aplicar. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Esto me va a generar un error porque el punto de inicio y final del resorte está solapado, entonces la longitud me está dando 0. Pero ¿qué voy a hacer? Acá en la referencia donde yo quiero que esto esté bloqueado, esto es lo móvil, ¿ves? El de abajo es el móvil, esto es el que quiero que esté bloqueado. Bloqueado lo voy a dejar un poco más abajo, como a 100 milímetros. Y fíjense que si yo me acerco, al cambiar ya la posición en Z, él genera un resorte, ¿sí? Justo entre esos 2 puntos. Ahí está. Permítame acercarme para que lo vean mejor, ¿vale? Claro, entonces yo lo que hice fue modificar el punto de inicio, que es el que va a estar pues totalmente conectado a tierra. En este caso, como ya yo estoy diciendo que el segundo punto está conectado a tierra, no tengo que aplicar una restricción, ¿vale? Bueno, en este caso yo voy a suprimir esto del soporte elástico, ¿vale? Y yo más bien voy a crear un nuevo soporte totalmente fijo en todos los demás puntos, seleccionando pues con nodos, este nodo y este otro, aplico y ahí van a estar totalmente restringidos. La carga igualmente es una carga de 1000 newtons en dirección Z, en este caso Z,
cuando estábamos trabajando en Nasdaq era Y, dirección Z negativo ahora entonces. Aquí hay un control de desplazamientos, que por ahora también lo voy a desactivar. ¿Sí? Y solamente voy a dejar la fuerza y estos puntos fijos. Si nosotros solucionamos, fíjense que me puede estar diciendo que puede haber una cierta capacidad de modelar de un mecanismo, de haber modelado un mecanismo, ¿vale? Pero esto no es realmente un mecanismo porque nosotros estamos aplicando el resorte donde ellos piensan que están libres, ¿no? Entonces fíjense que ahí en el resorte se produce una cierta deformación, ¿vale? Si nosotros aumentamos un poco la escala, vamos a ver que realmente él se mueve, no está en cero, ¿sí? Cero sería este azul oscuro. Acá este resorte se mueve. Y claro, como no le dimos rigidez en los demás sentidos, tampoco lo restringimos, él se mueve un poco también lateralmente, pero igual se mueve hacia abajo, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que nosotros podríamos incluir un resorte de punto a punto. Ahora, en el caso de ANSYS hay algo muy interesante que es que nos permite también incluir soportes elásticos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar este soporte y voy a activar el soporte elástico y voy a activar los desplazamientos elásticos, ¿vale? Y ahora voy a eliminar este elemento. ¿Por qué? Porque ahora lo que voy a hacer es incluir un soporte elástico. Fíjense, el soporte elástico, ustedes pueden venir por acá a Supports y establecer un soporte elástico seleccionando un elemento, por ejemplo, toda la base de este objeto. Y fíjense lo que me está pidiendo acá. Me está pidiendo la rigidez de la fundación en unidades del coeficiente de balastro, que es Newton por milímetros a la 3. Entonces, este soporte es bastante útil porque lo que me está permitiendo es directamente digamos, en las unidades que yo utilizaría para el coeficiente de balastro, indicar que esto es una fundación elástica. ¿Okay? Claro, en este caso la de redistribución de tensiones va a ser total, y si nosotros desolvemos, vamos a ver que el asentamiento en este punto puede haber sido no cero, ¿vale? En este caso no hay que activar las grandes deformaciones, pero bueno, noten que aquí ya la deformación no es cero, sino que sí se movió abajo. El único problema es que se ha movido totalmente, ¿no? Un asentamiento continuo hacia abajo. Para, claro, está asumiendo un medio espacio, ¿vale? Entonces, fíjense que acá sí que hubo un asentamiento, pero se hizo directamente por un soporte elástico. Entonces, en el caso de que usted esté utilizando ANSYS, probablemente esta sea una mejor manera de modelar, en lugar de con resortes, la interacción suelo-estructura sobre una fundación, digamos que no es profunda, ¿no? Una fundación tipo una losa o zapata.